Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis lecturas de los últimos meses. Hay bastantes libros, así que voy a intentar ser breve. Hay muchos de ellos que ya los he comentado en mi vídeo de libros favoritos del año o en mi vídeo de libros favoritos del otoño, entonces esos libros los voy a comentar un poco más por encima, porque si no esto va a ser muy largo, hay unos cuantos. Como siempre, os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos literarios relacionados con hábitos, con creatividad, y que podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram o Facebook. Voy a dividirlo por géneros para que abajo podáis ver el que más os interesa. Os dejaré los tiempos de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los libros de contemporánea, o un poco más bien los libros que no sé dónde meter en otro sitio, los meto todos en contemporánea, que es un poco también. El primer libro es Carol, de Patricia Highsmith, que fue una de mis lecturas favoritas del otoño y que me podéis ver en ese vídeo fangirleando un buen rato sobre este libro. Y en resumen es una mezcla de una historia de amor con una crisis existencial de la protagonista, que es una joven aspirante a escenógrafa que está trabajando en este momento como dependienta y que tiene la típica crisis de la vida es esto, va a ser siempre así, y en mitad de esta crisis conoce a Carol, que es una misteriosa y elegante mujer con la que empieza a quedar por casualidad porque se conocen en el centro comercial donde trabaja ella. Me ha encantado esta historia, todo lo que hay detrás, la ambientación en los años 50, y tengo muchas ganas de ver la película, que es algo que todavía no he hecho. El siguiente libro es Solitaire, de Alice Oseman. Ya sabéis que me han encantado los últimos libros que he leído de esta autora, así que decidí seguir leyendo sus libros con este de aquí, cuya protagonista es Tori Spring, la hermana de Charlie de los libros de Heartstopper, así que están un poco conectados, se ambienta después de lo que sucede en Heartstopper. Y en este caso el libro se centra sobre la historia de Tori, su monólogo interior, el momento de su vida un poco oscuro que está atravesando y cómo toda esa soledad que siente, cómo siente que no acaba de encajar, cómo ve que todo el mundo está cambiando a su alrededor y no le acaban de gustar esos cambios y no sabe muy bien dónde encaja ella dentro de todo eso. Aparece una organización llamada Solitaire que empieza a gastar bromas en el instituto. Al principio no le hace demasiado caso, pero a medida que la cosa se va complicando cada vez más y se va volviendo un poco más turbia y empieza a parecer que cada una de las bromas tiene algo que ver con ella, empieza a preocuparse por todo este asunto y a involucrarse más. Es verdad que no me ha tocado tanto la fibra sensible como sus otras historias, seguramente porque Tori está en un momento vital distinto al mío, aunque hay una parte de mí que puede entender cómo se siente, como hay un momento en el que todo le da igual, todo le parece mal, todo le estresa, todo le agobia. Creo que es como que dejando un poco atrás esa etapa, entonces me ha gustado el libro, ha sido entretenido, pero no ha resonado tanto conmigo. Y también es verdad que se nota una evolución en el estilo de la autora, que este es uno de sus libros anteriores y ha mejorado con el tiempo, como es lógico. El siguiente libro es Una y otra vez. Lo leí porque se supone que tenía como las mismas vibes un poco del estilo de La vida invisible de Adi LaRue. Y es verdad que el argumento es súper peculiar y súper original y la forma en la que lo hace la autora me parece muy conseguida, pero es verdad que creo que no es un libro para todos los lectores y lectoras, en especial si os gustan los libros que tengan mucha acción, que sean muy dinámicos. Esta es una historia que a veces puede llegar a ser repetitiva y a veces tiene algún punto incluso un poco tedioso. A mí me suelen gustar las novelas con un ritmo un poco más lento también, y hay veces que se me ha hecho un poco pesada, incluso a pesar de que entre dentro de mis gustos, así que me imagino que a alguien que le gustan los libros muy rápidos este libro se le haría como un poco demasiado. Pero la premisa es súper original. Básicamente trata sobre una chica llamada Úrsula que nace en 1910 y desde su nacimiento nos vamos a encontrar como ocurre algo peculiar con ella, y es que cada vez que su vida se trunca, va por el camino equivocado y acaba ocurriéndole algo malo, acaba muriendo de una determinada manera, es como que se resetea y vuelve a empezar. A lo largo de su infancia va teniendo esas intuiciones que le dicen cuidado con esto, cuidado con aquello, así que vamos viendo cómo con cada nueva oportunidad las cosas cambian y ella va haciendo poco a poco una especie de vida ideal en la que toma las decisiones correctas y en la que cada vez que hay un peligro encuentra la forma de evitarlo. Y es muy interesante ver cómo esos pequeños momentos luego pueden cambiar muchísimo el resto de su vida y cómo lo ha hecho la autora. Pero sí que es verdad que a veces es agotador, hay pequeños momentos de la novela en la que tienes la sensación de que se ha atascado, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Es como que haga lo que haga acaba todo mal y tiene que vivir la guerra mundial 800 veces distintas, y yo ya había un momento en que decía vale, lo pillo, la guerra mundial fue horrible, pero podemos pasar a otra cosa, por favor. Me sentía como si estuviese en un videojuego atrapada haciendo la misma pantalla una y otra vez intentando salir de ahí, pues es un poco esa sensación agobiante. Como os digo, muy interesante, pero quizás a veces un poco opresiva esta historia. Eso sí, el estilo de la autora me parece increíble, es súper inteligente, súper agudo, tiene una gran capacidad para percatarse de todos los pequeños detalles y de la importancia que tienen, y también para hacer comentarios un poquito ácidos sobre ellos y sobre la sociedad de la época, así que eso también me ha gustado mucho. A continuación vamos a pasar a los libros clásicos. El primero es el de Ana de las Tejas Verdes, son 8 libros y este es el primero, me ha encantado, tengo muchas ganas de leer los demás y le tenía ganas a este libro desde que vi la serie, que por cierto os recomiendo muchísimo, está en Netflix, y es la historia de una joven
joven llamada Anna, que es una niña huérfana que es adoptada un poco por accidente, pero Matthew y Marilla, que son los dos hermanos que la adoptan, enseguida se enamoran de ella y se dan cuenta de que no pueden devolverla. Así que esta niña de imaginación desbordante se va a quedar a vivir con ellos y a través de ella, de sus experiencias yendo al colegio, conociendo a los otros niños, viviendo todo tipo de aventuras, vamos a conocer a todos los personajes que viven en el pueblo de Avonlea, un poco las historias que hay entre ellos. Es muy divertido, es increíble las ocurrencias que tiene esta niña y de nuevo también me gusta mucho cómo escribe la autora porque también tiene un estilo muy mordaz. En fin, que es un libro muy divertido y tengo muchas ganas de ver cómo sigue la historia porque el libro abarca la primera temporada de la serie, así que a partir de aquí no sé absolutamente nada de lo que pasa y tengo miedo porque es verdad que la autora al final ha sido un poquito cruel. Otro libro que tenía súper pendiente es Un cuento de Navidad, que evidentemente he leído en Navidad porque es lo que pegaba, y en este caso está ilustrado por el mismo ilustrador que ilustra... ¿Cuántas veces se pueden decir palabras derivadas de ilustrar e ilustración en una sola frase? En fin, que ilustra las historias de Roald Dahl, así que tiene como esa misma energía que los cuentos de Roald Dahl, aunque haya sido escrito por Dickens, pero al leerlo sí que es verdad que te das cuenta que tienen como algunas cosas en común, como el sentido de la ironía. Esta historia es un clásico que seguramente todo el mundo pues conocéis, esa historia del señor Scrooge, que es este hombre súper tacaño, un poco así como el Grinch que odia la Navidad, y que va a dar un cambio total cuando aparecen en la noche de Navidad tres espíritus que le van a mostrar las navidades pasadas, las navidades presentes y las navidades futuras, y van a hacer que se dé cuenta un poco de que no está solo en el mundo, de que hay más gente, de lo que es el espíritu navideño y de que él tiene la oportunidad de, en lugar de ser un hombre tan avaro, tan tacaño, de ser generoso y de mejorar la vida de los demás. Es súper chulo, me encantan las apariciones de los distintos fantasmas y es sorprendentemente divertido para un libro que ha sido escrito hace tanto tiempo. A continuación vamos a pasar a los libros de fantasía y voy a empezar con uno que me ha sorprendido muchísimo para bien y es Sanctuary, que es un thriller paranormal, que es un concepto que no conocía pero que me ha gustado mucho. Básicamente trata sobre la típica investigación en la que ha habido un crimen y tienen que resolver qué es lo que ha sucedido, averiguar quién es el culpable, pero además hay elementos mágicos. Se ambienta en una versión un poco distinta de nuestro mundo en el que las brujas están reconocidas por su existencia y que son una especie un poco como una minoría en Estados Unidos, que es donde se ambienta la historia. Hay un montón de leyes que regulan lo que pueden hacer, lo que no, y en este pequeño pueblo llamado Sanctuary, que es donde vive la protagonista, está más o menos integrada, es la bruja del pueblo, tiene su tienda de magia y ayuda a los vecinos con rituales para esto, para lo otro, y todo va más o menos bien hasta que de repente el típico quarterback del equipo, ese chico idílico que todo el mundo adoraba, súper popular, es asesinado en una fiesta y a partir de aquí todas las sospechas se van a poner en la bruja y en la hija de la bruja. Me ha parecido muy curioso cómo es una especie de caza de brujas llevada a la actualidad y de alguna manera ha conseguido relacionarlo también con el movimiento Me Too. Aunque es un thriller, que es un libro sobre todo entretenido de no poder dejar de leer, tiene reflexiones muy de actualidad, muy necesarias y me ha gustado mucho. Teniendo en cuenta que iba de brujas tampoco es tan sorprendente que me haya gustado mucho, pero es verdad que no soy muy de thrillers, así que la combinación funciona. A mí funciona, yo la compro. El siguiente libro es La música de los prodigios. Este libro me llamó muchísimo la atención por su sinopsis. Se ambienta en la época del 1700 en Estados Unidos, cuando todavía no era Estados Unidos, sino que eran unas colonias de Reino Unido. Y es muy curioso cómo utiliza una versión alternativa de la historia en la que nos vamos a encontrar con magia, y es que los europeos cuando llegan allí no solo descubren un montón de recursos naturales, etcétera, sino que también descubren que allí sigue existiendo la magia, que es algo con lo que acabamos aquí en Europa. Y bueno, ya sabéis cómo funciona el colonialismo, que deciden que van a explotar esta magia, a los animales mágicos, a las criaturas mágicas, pero ¿qué es lo que sucede? Que la magia es difícil de controlar y que se van a encontrar en muchos casos con que puede ser muy peligrosa, es decir, puedes utilizarla a tu favor o puede actuar en tu contra. Y en este contexto nos vamos a encontrar con una serie de personajes muy variopintos que van a luchar por mantener su libertad. A continuación vamos a hablar de los libros de Cazadores de Sombras, porque salía La Cadena de Oro, que es el nuevo libro de Cazadores de Sombras, y quería ponerme al día porque no sé qué pasa, que tengo la sensación de que Cassandra Clare escribe más rápido de lo que yo leo. Por fin me he puesto con los dos últimos libros que ha sacado, este de aquí, Reina del Aire y la Oscuridad, que es la tercera parte de la saga de Renacimiento, y he estado evitando de forma premeditada leer este libro porque el segundo acabó en un momento muy doloroso y efectivamente durante las 100 y pico primeras páginas está ahí haciéndome sufrir. Hay un momento en el que el libro despega de una manera increíble y ya no lo puedes soltar, aunque sean 800 y pico páginas, se lee muy rápido. No quiero contaros mucho para las personas que todavía estáis en ello con la saga de Cazadores de Sombras. Había un momento en el que no entendía muy bien porque estaban pasando ciertas cosas y resulta que estaba ya sembrando las semillas
semillas para la siguiente saga, que es como Mente Cósmica. Muy guay porque al final todos esos pequeños detalles que decías, esto porque luego tienen un sentido y todo sirve para algo, y me gusta mucho cuando hacen eso, ¿no? Cuando todo al final dices, ¡ah! O sea que esto era por eso y aquello sirve para aquello. Sí que es verdad que hay una parte del final que se me ha hecho un poco rara, que evidentemente no os puedo contar, que ha sido un poco como... esto es raro. Y como me quedé con ganas de leer el siguiente libro de esto que dices que hago yo con mi vida ahora, pues aproveché que tenía el de los manuscritos rojos de la magia para pasar un poquito más de tiempo en el mundo de Cazadores de Sombras. Este es el primer libro de la trilogía protagonizada por Alec y por Magnus. Y me ha gustado mucho, está escrito por Cassandra Clare y Wesley Chu. No sé exactamente el grado de implicación de cada uno en la historia, pero bueno, en principio son los dos coautores. Ya me ha molado mucho, es una historia mucho más sencilla que los grandes libros de Cazadores de Sombras que estamos acostumbrados a ver. Tiene 370 páginas, que es muy poco para un libro de Cazadores de Sombras, y básicamente es una aventura por Europa en la que vamos a conocer un poquito más a estos dos personajes y a ver cómo fue la relación entre ellos. El siguiente libro es un libro muy oscuro, muy turbio, pero muy guay, y mira que yo soy muy vainilla en la vida. Es un digno aspirante a estar en el top 10 de 2021, sé que solo estamos en enero todavía, pero es que es como me siento, es un digno aspirante, y es La novena casa de Leigh Bardugo. Tenía muchas ganas de leer esta saga. Si no me equivoco, va a ser una saga de 5 libros y este es el primero, así que es como madre mía lo que nos espera. Es una saga que en muchos momentos me ha perturbado y que tiene unos personajes muy oscuros y con muchas sombras, pero es que el world building, el mundo de esta saga me ha fascinado desde el principio. Básicamente trata sobre una serie de sociedades secretas de Yale que se dedican a hacer magia, o sea, sus miembros realizan distintos tipos de hechizos. Es que la palabra que resume este libro es oscuro, es todo muy dark. Y hay una organización llamada Leteo que se encarga de supervisarles para que las cosas no se desmadren, y Alex Stern, la protagonista, es fichada por esta organización llamada Leteo para ser la siguiente persona que se encargue de supervisar todas estas organizaciones secretas. Y wow, es que wow, el personaje de Alex Stern también tiene un montón de claroscuros increíble. Es un libro que al principio es verdad que es un poco más tenso porque nos tiene que introducir mucha información sobre cómo funciona, pero me ha parecido tan guay. Sí, es que ha habido veces que estaba leyendo y era como... no, ¿por qué Leigh Bardugo tienes estas cosas tan siniestras en la mente? Pero es que está muy bien escrito, está todo muy bien hecho, y ya una vez que ya están sentados los principios que rigen este mundo y viendo cómo acaba, creo que los siguientes libros van a ser espectaculares. Y eso, que me ha gustado un montón, la verdad, no sé qué más deciros. Vamos a pasar a hablar de las novelas gráficas que he leído durante estos meses, y voy a empezar con una que ya estáis acostumbrados y acostumbradas a ver en este canal, y es Heartstopper. Esta es la tercera parte, que en español se ha titulado Un paso adelante. Es que ya no sé qué más os puedo decir de esta saga que no os haya dicho ya. En esta tercera parte vamos a viajar junto a los protagonistas a París en un viaje escolar. Pues es todo muy bonito porque vemos a todos los personajes secundarios también desarrollarse, vemos distintas tramas apareciendo por ahí, y también es verdad que está apareciendo pues una situación más peliaguda que nos va a hacer sufrir. Jolines, no quería sufrir porque es muy bonito, pero creo que me van a hacer sufrir. Pero bueno, no pasa nada porque seguro que todo sale bien. Tiene que salir bien, por favor, Alice, no nos hagas sufrir mucho. La siguiente novela gráfica que he leído forma parte de la colección de DC y es Mera contra la marea, y creo que de esta colección de DC juvenil que he leído es el que quizás menos me ha llamado la atención hasta ahora, porque me encanta todo el tema del mundo acuático, la arquitectura, la ropa, todas esas cosas, o sea, me encanta, me ha parecido una pasada. Pero sí que es verdad que he sentido que la trama es mucho más sencilla en comparación con otras novelas gráficas de esta colección, y mientras que la estética, los colores me ha gustado mucho, otra cosa que no me ha entusiasmado es que tenía la sensación de que todos los personajes, sin importar su género, su etnia, su edad, tenían la misma cara, o al menos yo tenía esa sensación, que a veces no sabía quién era el personaje porque se parecían todos muchos y era como, espera, es la chica, es la madre del chico, ¿quién es este personaje? Así que esta lectura ha sido un poquito así, como cosas muy buenas y muy chulas y cosas que no me han entusiasmado tanto. Y por último, la nueva novela gráfica de Moderna del Pueblo, compuesta por Raquel Córcoles y Carlos Carrero. Me ha encantado esta novela gráfica a muchos niveles, más de lo que me esperaba. O sea, llevo un montón de años siguiendo las viñetas, las novelas gráficas de Moderna del Pueblo. Esta me ha parecido a otro nivel. Para empezar, la motivación por la que nace esta idea. Para poneros un poco en contexto, esta historia nace cuando un amigo de Raquel Córcoles le comenta así de forma casual que las novelas gráficas, los cómics, las películas de superheroínas nunca van a triunfar porque no tienen público. Así que ella escribe esta historia para demostrar que no es así, sino que se están enfocando de la manera equivocada. Ha creado estas superheroínas que van a luchar contra el mal, intercala
todas sus aventuras en el espacio, con un poco la historia de su carrera, cómo comienza ella a ilustrar, a crear viñetas, cómo va evolucionando, y me ha gustado mucho la combinación porque tenía esas partes como súper divertidas y súper locas que dices, Dios mío, con momentos de una vulnerabilidad y de una sinceridad muy grande, muy autobiográficos, muy reflexivos, muy emotivos. Una cosa que me gusta mucho de Moderna del Pueblo es que siempre demuestra esa capacidad de ser flexible, de escuchar a los demás, de no tener una opinión súper rígida sobre las cosas, sino estar abierta a nueva información y sobre todo empatizar, es algo que me parece muy importante. Vamos a pasar a los libros de no ficción y el primero del que os voy a hablar es Mujeres del alma mía, el último libro de Isabel Allende. Este libro lo devoré tal cual en una tarde. Me encanta esta autora, o sea, es que no solo es como escribe y todo, sino ella como persona pública, como icono, es que me parece icónica, o sea, todas las cosas que dices como me encanta, quiero ser como tú de mayor. Y punto. Y en este libro lo que hace es hablar de distintos momentos de su vida, reflexionar sobre distintas cuestiones de temas que afectan a las mujeres y habla también del impacto y la importancia que ha tenido el feminismo en su vida. Me parece un libro súper recomendable para mujeres de cualquier edad que se puedan sentir identificadas con muchas de las cosas que se cuentan en este libro. Y bueno, en general para cualquiera, porque el saber no ocupa lugar. Y es muy interesante todo lo que cuenta Isabel Allende, conocer un poquito más de su vida, aunque muchas son cosas que ya ha contado en otras ocasiones, pero ver cómo lo enlaza con su experiencia como mujer en el mundo y con otras mujeres, por ejemplo, de su familia o que ha conocido, me parece un enfoque muy interesante. Otro libro del que yo os he hablado muchísimo, así que voy a ser hiper breve, es el de Esencialismo. El autor nos habla de cómo aprender a distinguir cuáles son las cosas que son importantes para ti y cuáles en realidad estás haciendo por otros motivos, muchas veces por inercia, porque no te has parado a pensar en ello. Y luego te da distintos trucos para ser capaz de organizar tu vida en torno a esas cosas que de verdad te importan. Algo parecido ocurre con los libros de Marie Kondo, La magia del orden y La felicidad después del orden. Es más o menos la misma lógica, pero con nuestro entorno físico, con lo material que hay a nuestro alrededor. A lo largo de estos dos libros reflexiona sobre la filosofía de vida detrás del método KonMari, que además te enseña de forma muy concreta cómo aplicarlo en tu vida y en tu día a día. Por si por lo que sea no conocéis a Marie Kondo, básicamente su filosofía gira en torno a la idea de conservar en nuestra vida solo los objetos que nos hacen felices, que nos aportan, que necesitamos, y también de alguna manera aquellos objetos que necesitamos por fines prácticos, porque sí, porque los necesitamos en nuestro día a día y que no nos hacen especialmente felices, cómo tratarlos de manera que el lugar que ocupen en nuestra vida sea positivo. Me parece muy enriquecedora la forma que tiene de ver el mundo material, sobre todo la forma en la que nos impacta. También he leído dos libros que no recomiendo ni desrecomiendo porque no soy experta en ninguna de estas materias como para deciros si realmente lo que dicen estos libros es útil o no es útil, o si tienen razón en las cosas que dicen o si no. Pero son libros que he leído por curiosidad, porque me interesaban estos temas y quería ampliar conocimiento sobre ellos y ver distintas perspectivas. Entonces yo os voy a decir qué libros son y de qué hablan, y ya el tema de juzgar si os interesa leerlo, si os parece interesante, si no, os lo dejo a vosotros y vosotras. El primer libro es el de It Didn't Start With You, que básicamente habla sobre la idea de cómo los conflictos no resueltos, cómo emociones traumáticas han podido transmitir a través de las generaciones de una persona a otra. Explica distintas bases científicas y distintas investigaciones al respecto, pero como os digo, como yo no sé nada de neurología ni de estas cosas, pues no os puedo decir si es así o no, pero es una perspectiva que no conocía y me ha parecido muy interesante. Y otro libro que he leído porque me apetecía educarme sobre ese tema en cuestión es el de Rich Dad Poor Dad, que es como el típico libro de autoayuda de educación financiera que siempre recomiendan como muy básico, libro que tienes que leer sí o sí, y sí que me apetecía aprender un poco más sobre educación financiera, pues porque soy una adulta intentando vivir en el mundo adulto. Por desgracia este no es un tema que nos enseñen en el colegio, ¿no? Cómo administrar tu dinero para vivir, así que he decidido estudiar un poquito más por mi cuenta y empecé por este libro que es el básico. Y sí que es verdad que hay muchas cosas que me han parecido un poco que no acaban de encajar conmigo y mi forma de ver el mundo, y que tiene mucho que ver con la mentalidad económica estadounidense, así que quizás por eso chocan un poco más conmigo, pero me ha obligado a pensar y a reflexionar sobre muchas cosas en las que no había pensado nunca, y he introducido dentro de mi vocabulario conceptos e ideas que no conocía, así que por esa parte me ha parecido muy interesante. Hasta aquí la recopilación de lecturas, espero que os haya gustado mucho. Contadme si habéis leído alguno de estos libros que os ha parecido, si hay alguno que os quedéis con ganas de leer, y también si tenéis alguna recomendación de libros que tenemos que leer todos, que decir, mira, he leído este libro, me ha encantado, necesito que lo leas para saber qué te ha parecido. Pues todo eso podéis ponerlo en los comentarios para que lo lea todo el mundo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis
olvidéis de darle a like si os ha gustado, de suscribiros para ver más vídeos como este, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien y muy importante de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.